saludo a todos los que están viendo este video. Nuevamente soy yo, Andrés Cartagena Troche, y aquí les presento un tema que me ha estado intrigando por el pasado año, y es la Primera Guerra Mundial y los animales. ¿Por qué seleccioné este tema? Se preguntarán ustedes, un tema de animales, Andrés trabajando con animales. Pues miren, como parte del Instituto de Verano para Maestros llevado a cabo en Hood College en Maryland, el mismo fue titulado World War I in History and Literature. Él fue auspiciado por la National Endowment for the Humanities. Visitamos el archivo militar de Carlisle, Pensilvania, en el Heritage and Education Center, y allí, buscando en unas cajas con documentos y fotografías que nos proporcionaron para que observáramos el tipo de fuentes primarias disponibles en ese archivo, encontré esta foto que vemos a la izquierda. Y es la foto del sargento Dickinson con una mascota. Entonces, surgieron a mi mente varias preguntas. ¿Qué hacía él con una mascota en el frente occidental? ¿Y de qué forma los animales fueron utilizados en la Primera Guerra Mundial? Seguí buscando en el archivo y seguí encontrando más y más imágenes. Hasta que entonces descubrí que los animales jugaron un papel esencial y hasta protagónico en la guerra. Ellos son los olvidados del conflicto y hasta cierto punto fueron víctimas silentes de los seres humanos durante la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, la pregunta clave aquí es, ¿cómo fueron utilizados o usados los animales durante la Primera Guerra Mundial? Veamos unos ejemplos de cómo estos animales fueron utilizados. Algunos de los usos que he podido constatar son los siguientes. Fueron usados en combate, fueron usados como transporte de armamentos y transporte de heridos, fueron utilizados en la búsqueda y rescate de personas, tanto de soldados como civiles, fueron utilizados como medios de comunicación, fueron utilizados como detectores de gases, como controladores de plagas en las trincheras, simplemente como mascotas, las mascotas de los soldados, o como armas. En combate vamos a ver la utilización de caballos. Los caballos van a ser bien esenciales en la Primera Guerra Mundial, a pesar de que dicen que la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra tecnológica en el mundo. Los caballos jugaron un papel esencial en la guerra. Dicen los historiadores y los estudiosos que sin la ayuda de los caballos, sin la utilización de los caballos durante la Primera Guerra Mundial, no hubiera sido posible que las tropas aliadas se hubiesen podido enfrentar efectivamente a los alemanes y ganar, ¿verdad? Ciertas de las batallas que ganaron, que fue gracias a los caballos que ellos lograron avanzar en ciertos combates, incluso en el frente occidental. Vamos a ver también que se utilizaban burros en algunas partes del conflicto. Vamos a entender que la Primera Guerra Mundial no fue una guerra únicamente europea, sino fue una guerra también que se extendió a otros continentes. Por eso se le llama, ¿verdad?, Guerra Mundial, porque no se libró nada más en Europa, como mucha gente piensa que esto fue una batalla únicamente europea. Aquí los burros fueron los utilizados en las campañas, en algunas de las campañas en África. Los animales, ¿verdad? Fueron víctimas también del gas, ya que ellos estaban en las trincheras y en los campos de batalla. Sabemos que los alemanes comenzaron a utilizar el gas en la Primera Guerra Mundial, así que a los soldados no les quedó más remedio, ¿verdad? Al ejército no les quedó más remedio que también
proteger los animales, ya que eran una de las mejores inversiones que ellos podían hacer en aquel momento, era proteger a sus animales que estaban utilizando en la guerra. Los animales también fueron utilizados como transporte de armamentos y para transporte de heridos. En esta imagen vemos como un elefante mueve uno de los aviones de combate de esa época. La guerra, vamos a ver que los camellos, en especial en las batallas en el desierto y en algunas partes de África, los camellos van a ser esenciales para la movilización de los soldados heridos a los lugares en donde recibirían la atención médica necesaria. Los caballos, por su parte, van a ser bien esenciales nuevamente en Europa. En Europa era más el caballo, el camello más bien en Medio Oriente y en África. Ambos tenían la misma misión, que era llevar o transportar los heridos a los hospitales destinados para los soldados. En términos de búsqueda y rescate, veremos que los animales eran utilizados para la búsqueda y rescate de personas o sobrevivientes de las batallas, tanto de civiles como de soldados. Debemos recordar que cuando ocurrían combates en villas o ciudades, las mismas quedaban completamente destruidas, dejando a su paso una estela de devastación brutal, en donde las ciudades apenas quedaba el recuerdo de lo que antiguamente habían sido. La cantidad de escombros era tal que era imposible para las personas comunes y corrientes detectar en dónde se encontraban posiblemente personas vivas y heridas, así que se recurría a los perros para localizar a las víctimas de la guerra. Vamos a hablar de Stewie, quien fuera el perro más condecorado de la Primera Guerra Mundial y el único ascendido a sargento por méritos en el campo de batalla. Eh, Stewie fue un perro adoptado por un soldado llamado Robert Conroy. Durante los meses de entrenamiento en el campamento, el soldado Conroy aprovechó para adiestrar a su perro en algunos ritos marciales, como por ejemplo aprender los toques de corneta y saludar como un soldado. Este gesto lo hacía de forma mecánica, el can lo ejecutaba levantando su pata derecha a la altura de su ceja. Cuando la división salió de Estados Unidos para dirigirse a Europa a bordo del SS Minnesota, el soldado Conroy escondió al perro en una de las bodegas del barco y eventualmente el perro fue descubierto en alta mar, pero el oficial al mando se hizo de la vista larga al ver cómo el perrito lo saludaba de forma militar. Semanas después, cuando llegan a Europa, Stubby tuvo la oportunidad de demostrar todas sus habilidades en el frente de batalla. Mostró su capacidad para encontrar compatriotas heridos entre montones de cadáveres, además de que logró capturar a un espía alemán. Este es el perro, ¿verdad? El perro más famoso de la Primera Guerra Mundial. En términos de comunicación, los animales también jugaron un papel muy importante en los medios de comunicación que empleaban los soldados en el campo de batalla. Vamos a ver, por ejemplo, el uso de las palomas mensajeras, a las cuales se les colocaban pequeños mensajes en sus patitas, los cuales contenían la ubicación de las tropas o contenían información acerca de cuáles iban a ser los próximos ataques a ejecutarse. Obviamente, estos mensajes se enviaban de forma abreviada, casi casi encriptados, de forma tal que si eran interceptados por las tropas enemigas, estos no supieran el contenido de esos mensajes de las palomas mensajeras. También podemos ver la utilización de perros para el cableado de teléfono. En este caso vemos un perrito que en su hombro le colocaron
rollo de cable de telefónico y él tenía que ir de un punto A a un punto B, obviamente, para lograr conectar de forma telefónica a los soldados en el campo de batalla. Esto era bien importante porque muchas veces los perros podían pasar libremente por el llamado, la llamada tierra de nadie, que es el lugar en donde los soldados comunes y corrientes no podían acceder, ya que si accedían a esas áreas podían ser fácilmente blanco de las balas enemigas. Así que era más fácil enviar perros, los cuales eran mucho más rápidos y pasaban más desapercibidos que los mismos soldados. O también los perritos, además de comunicación, los perritos también podían servir como método para enviar productos. En este caso, este adorable French Bulldog llamado Mod era utilizado para transportar cigarrillos, o sea, lo enviaban a buscar los cigarrillos a un punto A y los llevaba hasta el punto B, que era donde se encontraban los soldados. Además de que este perrito le sirvió como conforte psicológico a los soldados y esto ayudaba también, la cercanía de los perros en los campos de batalla, ayudaba a los soldados a levantar un poco la moral. Los animales también jugaron un papel importante como detectores de gases. Sabemos que en la Primera Guerra Mundial se utilizaron gases por parte de los alemanes, en especial por parte de los alemanes. Y los canarios, en este caso ya damos por otro tipo de animal, eran utilizados para detectar la presencia de algún gas letal en las minas o en los lugares en donde los soldados fuesen a estar trabajando en esos momentos. Era bien importante, ¿verdad? Esto, tenerlos a ellos cerca de los soldados, porque sabemos que si el animalito moría, pudiera ser, ¿verdad? Que en ese lugar hubiesen gases que los soldados no pudiesen detectar con su propio olfato. Así que los animales van a ayudar en esto también. O podemos también ver dentro de la Primera Guerra Mundial que los animales jugaron un papel importante como controladores de plagas. Sabemos que en la Primera Guerra Mundial se libró en las llamadas trincheras, mayormente en las llamadas trincheras que estaban a lo largo de Francia. Estas trincheras, con el paso del tiempo, se convirtieron en los lugares más antihigiénicos en el mundo, ya que en ellas quedaban enterrados los soldados, se hacían sus necesidades y pues sabemos que todo eso atrae las plagas como son las ratas. Las ratas iban a infectar a las trincheras y los perros, especialmente los perros, eran los que iban a cazar estas ratas. Las ratas llegaron a ser tan y tan comunes que incluso en la novela All Quiet on the Western Front hay una escena en donde le podemos leer que uno de los soldados está literalmente sacando las pulgas de su uniforme y tirándolas a una vela para quemarlas. Y de hecho, hasta en la misma película de 1933, All Quiet on the Western Front, vemos esa escena y se escucha a las pulgas, el pop, la explosión que hacen las pulgas al contacto con el fuego de la vela. Así que los perritos van a ser bien importantes, ¿verdad? Para mantener a la raya a las ratas que sabemos que además de pulga también traen otro tipo de enfermedades al hacer contacto con los seres humanos. O los perros simplemente podían ser usados como mascotas, ¿verdad? Hemos visto que varios de estos animales, además de ser utilizados como parte de la guerra o elementos esenciales para algún tipo de tarea, también vamos a ver que sean simplemente mascotas, que eran parte del equipo. Esto, como ya les había mencionado, ayudaba a subir la moral de los soldados en el campo de batalla. También tenemos mascotas fuera de lo común, como es el caso de Whisky y Soda, que eran dos leones mascotas. La escuadrilla Lafayette fue el primer escuadrón contra fuego aéreo alemán en Francia, y estos soldados tenían como mascota a dos leones, así como lo oyen, a dos leones. Fueron sus mascotas hasta que un día uno de los leones le
comió un sombrero bastante costoso al capitán y fueron finalmente donados al zoológico de Francia. Eh, si ustedes quieren ver esto en una película, la película Flyboys, disponible en varias de las plataformas de streaming, podemos ver en la película que salen, ¿verdad?, estas dos mascotitas de estos soldados. O los animales también eran utilizados como armas. Y esta es la parte más indignante, ¿verdad?, de esto. Eh, en África se dio la situación que el 4 de noviembre de 1914 las tropas británicas intentaron eh, tomar el este de África, que le pertenecía a los alemanes, era una colonia de Alemania, lo que hoy día es Tanzania. Lo que no se esperaba las tropas británicas era que los soldados alemanes, los soldados africanos alemanes, en este caso los askaris, habían preparado unas cestas como estas que vemos en la imagen, y dentro de esas cestas se encontraban las abejas africanas. La idea era que cuando los soldados británicos se acercaran a la zona de los árboles, los askaris le iban a disparar a las cestas, haciendo que las abejas que estaban dentro de las cestas salieran y atacaran a los soldados británicos. Lamentablemente la movida no salió como se esperaba para las tropas alemanas, ¿verdad? Y fue tanto la confusión y tanto el sonido aterrador y enorme que hubo de cañonazos y balas que las abejas se descontrolaron y no tan solo picaron a las tropas británicas, sino que también picaron a las tropas de los askaris. Uno de los sobrevivientes de los británicos narra en uno de sus diarios que le llegaron a contar a uno de los soldados cerca de 350 picaduras de abejas. Así de cruel fue esta guerra, ¿verdad?, entre los seres humanos y el uso de los animales. Tributos. ¿De qué forma los seres humanos le han rendido tributo u homenaje a los animales utilizados en la guerra? Pues miren, esto ha sido bien poco. Ha sido bien poco. La gente dice que los animales no van a la guerra, pero como vimos en esta presentación, los animales sí van a la guerra y son utilizados por los seres humanos a su antojo. Se les ha rendido homenaje de distintas formas, aunque no es normal encontrar en la historiografía que se hable de los animales. Incluso son bien escasos los libros que hacen alguna escasa mención a los animales en la guerra. Casi siempre se resaltan las acciones heroicas de los soldados hombres en la guerra, nada que ver de los animales que estuvieron con ellos. Esto es un homenaje que le rindieron en el estado de Nuevo México a un caballo llamado The Devil. En el mismo, ¿verdad? Los soldados simularon la figura de este caballo. Esto fue en el campo Cody en Nuevo México. También podemos ver que Hollywood sí le ha rendido cierto homenaje a los caballos, específicamente a los caballos, en esta película de Steven Spielberg titulada War Horse, en donde narra, ¿verdad?, la historia de uno de estos caballos, aunque es una historia, la película es una historia ficticia, pero ciertamente pudo haber sido la historia real de cualquier caballo que participó en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. También tenemos uno de los pocos libros que encontré fue este, From Stray Dog to World War One Hero, un perrito llamado Rack que participó, ¿verdad?, en Francia junto a los soldados estadounidenses, fue rescatado por los soldados estadounidenses, fue adoptado por ellos y fue utilizado en varias de las misiones por los estadounidenses. Este perrito fue de los pocos que logró mantenerse, ¿verdad?, con los soldados. Él se fue a Estados Unidos, se lo llevaron a Estados Unidos con ellos, donde fallece eventualmente en el 1926. Y obviamente fue enterrado, ¿verdad?, con los honores de un soldado. El lado oscuro de la posguerra. Ya una vez termina la Primera Guerra Mundial, muchos de los animales no lograron regresar a su hogar de origen. Muchos de ellos fueron abandonados a su suerte y otros
corrieron una peor suerte que los que fueron abandonados a su suerte. Increíblemente, muchos de los caballos que sirvieron en los campos de batalla no regresaron a sus dueños originales, ni mucho menos a sus países de orígenes. Se estima que cerca de 75.000 caballos fueron sacrificados para el consumo de su carne, la cual le fue dada a los soldados prisioneros de guerra alemanes y a la población civil alemana, ya que se dice en los libros que en aquel momento la comida estaba escaseando en Alemania y no le quedó supuestamente más remedio a las tropas aliadas que sacrificar cerca de 75.000 caballos para alimentar a los seres humanos. Hay un documental que usted puede encontrar en varias de las redes sociales que se llama War Horde: The Real Story, en donde usted puede ver estas imágenes que las extraje de ahí y ahí puede conocer un poquito más de esta tragedia, ¿verdad? Sobre los caballos. Una triste forma y un triste destino para los animales que hasta cierto punto ayudaron a que los aliados ganaran esta guerra. Las más expresivas gracias por haber visto este video. Las fotos son gracias al War Imperial Museum de Inglaterra, al US Army Heritage and Education Center, y también le doy las gracias a los cursos ofrecidos por las distintas entidades a lo largo de este año, como la United States World War I Centennial Commission, la National History Day, la National Endowment for the Humanities y a Hood College Maryland. Si usted tiene comentarios o preguntas, puede dejarlos debajo de este video. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.